área de dibujo en AutoCAD es sencillamente el área donde nosotros vamos a dibujar y que técnicamente es un área que nosotros tenemos que configurar. Para nosotros hacerlo, simplemente nos ubicamos acá en este botoncito. Voy a acercarme. Ok, aquí está. Entonces, en todos estos botones me ubico es en esta flechita que aparece aquí. Cuando yo hago clic en esta flechita me aparecen estas tres opciones. La opción que yo debo configurar para ver cómo se trabaja lo de los límites de dibujo es esta opción que dice configuración de referencia a objetos. Entonces hago clic y me aparece este cuadro que tengo acá. Aquí hay una serie de cosas que se pueden configurar, ya lo vamos a ver, pero lo más importante es aquí donde dice comportamiento, en esta opción que dice mostrar rejilla fuera de límites. Esto es lo que tiene que ver con el tema de los límites del dibujo. Entonces yo voy a desmarcar la opción para que no muestre la rejilla fuera de los límites. Voy a darle a aceptar y listo. Noten ustedes algo muy particular con esto que hemos hecho aquí. Y es que aquí aparece, aquí no aparece cuadrícula y aquí sí. Es decir, en otras palabras, la cuadrícula tiene un tamaño determinado, no es infinita como la veíamos anteriormente. Y si yo me alejo, pues se va a ver mucho más pequeño. Entonces, eso es para nosotros entender que debemos tener un área que es lo que se conoce como los límites del dibujo. Ahora quiero aclarar una cosa. Si yo, por ejemplo, tengo este objeto y mire que parte del objeto está dentro de los límites y parte del objeto está por fuera. Usted dirá, bueno, y entonces no se va a imprimir o no se puede dejar por fuera. Sí se puede dejar. En teoría sí se puede dejar. Técnicamente no debería ser así. Técnicamente el área de dibujo debe ser un poco más grande que lo que yo tengo dibujado, porque es como si yo tuviera un papel en físico y yo dibujara parte de mi plano dentro del papel y parte por fuera del papel. Entonces miren que eso no queda bien, técnicamente hablando, pero en AutoCAD se puede hacer, me puedo salir y vuelvo y repito, no hay ningún problema. Entonces viene la pregunta es, ¿cómo hago para cambiar, por ejemplo, aquí en este caso, la malla o la grid y que se adapte al tamaño que yo necesito? Para eso existe un comando que se llama límites, ¿ok? Aquí está el comando límites, para que usted lo tenga en cuenta, el comando límites. Sencillamente, usted escribe límites, le vamos a dar enter y entonces él me va a trabajar, perdón acá, listo, límites nuevamente, él me va a preguntar aquí el tamaño de la rejilla. Entonces aquí dice precisa esquina inferior de la rejilla. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando dice coma, todo lo que está antes de la coma es X y lo que está después de la coma es Y. Es decir, que me está preguntando por 4 decimales para X y 4 decimales para y el entero en X y el entero en Y. Pero no nos vamos a preocupar por eso. Usted escríbalo en números enteros y no es más. Solamente que debe tener en cuenta la coma para decir a AutoCAD, mire, hasta aquí este número es X y este número es Y. Entonces, la recomendación siempre es que la esquina inferior izquierda usted no se la cambie, la deje así como está, porque si usted la cambia, la malla no empieza en 0,0, sino que empieza por acá en otro punto diferente y puede darnos para más confusión todavía. Entonces, la recomendación, déjela así, usted le va a dar enter y luego sí viene la esquina superior. La esquina superior dice 12 en X, que es hasta acá, y 12 en Y, que es hasta acá. O sea, este punto que tenemos aquí, este punto hasta donde va la malla, es 12,9. Entonces yo la quiero más grande. Voy a hacerla más grande. Voy a hacerla, por ejemplo, vamos a hacerla mucho más grande, de 20. Miren que yo simplemente escribo y AutoCAD sabe dónde colocar lo que yo estoy escribiendo. No debo preocuparme por eso. Vamos a hacerla de 20, qué sé yo, 15. Ahí está. Entonces va a ir hasta 20 en X, 15 en Y. Vamos a darle Enter y ahí lo tengo. Ahora viene el tema de los comandos, del zoom, para diferenciar bien dos cosas que de pronto la vez pasada no nos quedó muy claro. El zoom de todo y el zoom de extensión. Vamos a hacer un zoom de extensión. Z, Enter, E, Enter. Entonces, zoom de extensión, la definición es que nos muestra todo lo dibujado. Y si le decimos un zoom de todo, dice que muestra toda el área de dibujo. Un zoom de todo, Z, Enter, T, Enter. Entonces, miren cómo el objeto se ve más pequeño porque el zoom de todo me muestra toda el área de dibujo. Y toda el área de dibujo es toda la malla, señores.
Por eso es importante nosotros inclusive tener configurada la malla que se adapte al tamaño de lo que nosotros tenemos. Como yo tengo un boceto de lo que yo voy a dibujar y ya tengo las dimensiones, entonces yo simplemente entro con el comando límites y cambio entonces el tamaño de la malla al tamaño de lo que voy a dibujar, pero un poco más grande. Si el objeto que voy a dibujar mide 400 por 500, entonces lo hago por ahí de 500 por 600, que la mallita quede un poco más grande. Esto no es obligatorio, pero es una buena técnica o un buen consejo para dibujar en AutoCAD, para dibujar cosas técnicas, ¿ok? Es como una buena práctica, por así decirlo. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. De igual manera, si la quiero hacer más pequeña, pues la puedo hacer más pequeña. Vuelvo nuevamente y vamos a recordar algo que hemos aprendido en las lecciones pasadas, es que si yo le doy clic derecho y aquí en entrada reciente tengo los últimos comandos que yo he utilizado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces por acá, si yo le daba enter, me llamaba el zoom. Entonces no podía darle enter porque enter me llama el comando anterior y el comando anterior fue zoom. Pero aquí ya tengo los últimos comandos que yo he venido utilizando. Entonces le digo límites y miren cómo él vuelve y me pregunta, esquina inferior izquierda. Dijimos que esto es mejor dejarlo en cero, entonces lo dejamos en cero. Le doy enter. Y luego el tamaño. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de 10 en X y en Y vamos a decirle que sea 7. Voy a darle enter y ahí está, me quedó diferente y mucho más pequeño. Entonces, vuelvo a lo mismo. La idea es hacerlo un poco más grande para que no se salga, pero eso en el modo práctico. Aquí estamos simplemente enseñando. Ahora bien, la recomendación es que usted vea la malla completa, por completa. Ya sabemos que me vengo para acá, voy a darle clic, le digo aquí en configuración de referencia a objetos y simplemente aquí marco la opción que dice mostrar rejilla fuera de límites, que no se nos olvide eso, ¿ok? Que no se nos olvide eso. Entonces voy a decirle aquí aceptar y ya tenemos la malla nuevamente por toda el área de AutoCAD, amigos. Eso es el tema de los límites de dibujo.